Bienvenida, bienvenido al canal. Mi nombre es Valentina y hoy vamos a estar hablando acerca de las empresas, de los negocios y sobre todo de aquellos que van a tener éxito, aquellos que van a florecer, aquellos que les va a ir bien en los próximos años. ¿Quiénes son y por qué son? Y sobre todo quiero contarles mi experiencia, que es lo que me puede brindar esta información para que yo ahora les esté contando todo lo que les voy a estar contando el día de hoy. Durante muchos años intenté hacer las cosas como se suponía que debían hacerse. Seguir los pasos correctos, aplicar las estrategias que funcionaban, aprender de quienes ya habían tenido éxito. Y si algo no funcionaba, pensaba que el problema era mío. Me pasó que sentía que vivía de fracaso tras fracaso. Me sentía que pasaba de una cosa a la otra y siempre era que el fracaso me llevaba a cambiar. Que tal vez no estaba haciendo lo suficiente o que tal vez no lo estaba aplicando bien o que tal vez necesitaba otra estrategia. Entonces probaba una cosa nueva, otro método, otro curso, otro sistema, otro modelo de negocio. Iba con otro mentor, otra mentora, una nueva forma de hacer lanzamientos o probé montones de cosas. Hice muchos cursos de marketing, de verdad muchos de universidades prestigiosas, hasta cursos en México y de expertos acá en Uruguay, que es mi país donde yo vivo. Entonces probaba muchas cosas diferentes negocios, abrí diferentes empresas, muchas, fui empleada en algunas, fui tercerizada en otras, en grandes empresas aquí del Uruguay también. Y durante un tiempo parecía funcionar, pero tarde o temprano volvía a aparecer esa misma sensación. Algo no terminaba de encajar. Había resultados, sí, pero también había desgaste, confusión y una sensación constante de estar intentando adaptarme a algo que no estaba hecho para mí, algo que a mí no me funcionaba. Y con el tiempo empecé a darme cuenta de algo y que yo no era la única. Había muchísimas personas viviendo exactamente lo mismo que yo. Personas inteligentes, personas preparadas, comprometidas con su trabajo, súper profesionales con lo que hacen y súper capacitadas en lo que ofrecían, pero intentando encajar en estructuras que parecían funcionar para algunos y para otros no. Y ahí empezó a abrirse una pregunta que cambió completamente mi manera de ver las cosas. ¿Y si el problema no era la ejecución? ¿Y si el problema era el modelo desde el cual estamos intentando construir nuestras vidas y nuestros negocios? Porque si observamos con honestidad lo que ocurre hoy, vemos algo muy claro. La mayoría de los modelos que utilizamos están basados en recetas generales que se supone que le deben funcionar a todo el mundo, fórmulas diseñadas para la mayoría, estrategias pensadas para replicarse. Si haces esto, te va a ir tan bien como me fue a mí, te dice la mayoría de la gente que vende sus programas. Sistemas creados para escalar. Vos haces esto y replica esto que te va a funcionar. Si no te funciona es porque estás haciendo las cosas incorrectas, porque en alguna parte del proceso te perdiste. Cosas así, ¿no? Pero el ser humano no funciona de esa manera. Cada persona percibe el mundo de forma diferente, toma decisiones de forma diferente, tiene talentos, ritmos y formas de crear completamente únicas. Y cuando intentamos aplicar la misma fórmula a todos, inevitablemente aparece esa fricción. Personas que sienten que algo está mal con ellas, empresas que no funcionan, pero a costa de un enorme desgaste. Equipos que trabajan duro, pero sin una verdadera sensación de dirección. Y durante años intenté encontrar esa receta correcta. ¿Cuál era la estrategia correcta? ¿Cuál era el modelo correcto? Hasta que un día entendí que algo que cambió todo por completo. Y tal vez el problema no es que no estemos encontrando la receta correcta. Tal vez el problema es creer que existe una receta que funcione para todos. Porque cuando observamos la naturaleza no encontramos recetas universales, encontramos diversidad. Cada árbol crece de una manera distinta, cada ecosistema tiene su propio equilibrio, cada organismo tiene su propia forma de evolucionar. Y sin embargo, en el mundo empresarial hemos intentado construir organizaciones como si todas debieran funcionar igual. Mismos procesos, mismos roles, mismas estructuras. Pero la realidad es que cada empresa tiene su propia naturaleza,
su propia forma de crear valor, su propio ritmo de expansión, su propia manera de tomar decisiones. Y cuando intentamos forzarla a funcionar como otra, empezamos a romper ese equilibrio natural. Con el tiempo, después de probar muchas cosas que no funcionaron como yo esperaba, empecé a comprender algo mucho más profundo. No se trata de encontrar la estrategia perfecta, se trata de comprender la especificidad, la unicidad que cada uno tiene, que cada empresa tiene, que cada negocio tiene. La especificidad de cada ser humano, de cada negocio, de cada proceso creativo. Porque cuando dejamos de aplicar recetas generales y empezamos a observar lo que realmente está frente a nosotros, algo cambia. Las decisiones empiezan a volverse más claras, la fricción empieza a desaparecer y el crecimiento deja de sentirse como una lucha constante. Hoy estamos viviendo un momento muy particular. Muchos de los modelos que dominaron el mundo empresarial durante décadas están empezando a mostrar sus límites. Las empresas invierten más que nunca en estrategia, más que nunca en liderazgo, más que nunca en cultura organizacional, y aún así muchas siguen sintiendo que algo no termina de funcionar, porque tal vez el problema no es optimizar el modelo actual. Tal vez el problema es que estamos intentando perfeccionar un sistema que fue diseñado para una humanidad que ya no existe. Estamos entrando en una nueva etapa, una etapa donde la conciencia sobre la naturaleza humana empieza a ocupar un lugar central. Una etapa donde empezamos a entender que las personas no están diseñadas para encajar en estructuras homogéneas y que las empresas tampoco. Esto abre la puerta a una forma completamente diferente de construir organizaciones. Empresas que no se diseñan copiando modelos exitosos, sino comprendiendo profundamente la naturaleza de las personas que las crean. Empresas que no crecen por presión externa, sino por alineación interna, que es lo que sucede internamente en la empresa para desde ese lugar crecer, para desde ese lugar expandirse. ¿Cuál fue el propósito original de esa empresa, de ese servicio, de ese producto que se está brindando? Empresas que entienden que la verdadera expansión no ocurre cuando todos hacen lo mismo, sino cuando cada uno puede operar desde su naturaleza única. Después de muchos años probando, equivocándome, aprendiendo y volviendo a empezar, puedo decir algo con mucha claridad. Y es que el futuro de los negocios no está en encontrar la receta correcta, está en comprender la especificidad de cada negocio. Y ese es precisamente el cambio que empieza a emerger hoy. En los próximos videos voy a explicar qué significa realmente esto, cómo comprender la naturaleza única de cada ser humano, cómo diseñar organizaciones que respeten esa naturaleza y por qué este cambio no es solo una nueva estrategia empresarial, sino el comienzo de una nueva forma de entender el trabajo, el liderazgo y la economía mundial. Porque cuando dejamos de intentar encajar en modelos que no fueron diseñados para nosotros, empieza algo completamente diferente, empieza la posibilidad de construir desde lo que realmente somos, y eso cambia absolutamente todo. Y ahí es donde vamos a empezar a crear el mundo en el que queremos vivir. Y el mundo que se va a empezar a transformar, porque créanme que de verdad se va a transformar el mundo. Se van a caer todas las estructuras antiguas que conocíamos hasta ahora, van a dejar de existir y a algo tenemos que aferrarnos. ¿Y cuál es la nueva forma de crear? ¿Y desde qué lugar vamos a construir ahora? Esta es la nueva forma de construir, desde la especificidad, desde la diversidad, desde la unicidad de cada negocio, de cada empresa, de cada ser humano. Nos vemos hasta el próximo video.